Juan, en la Facultad de Medicina en el área de semiología. Muchas gracias, profe, muy amable. Nidia Higuera Botier. Villar Camilo Ida. Muy buenas tardes. Optómetro, ¿De qué sede, profesor? Neiva. De Neiva, muchísimas gracias. Jason Ipia Astudillo. José Seir Jordan. John Alexander Molina. Juan Carlos Montalvo. Andrea del Pilar Morantes. Alexander Moreno. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Moreno, yo soy profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias en la sede de Ibagué. Ibagué, muchísimas gracias. Juan Fernando Oyaza. Muy buenas tardes, Juan Fernando Yaza, de Optómetra, Facultad de Optometría, sede de Bogotá. Muchas gracias por todo. Muy amable, profe. Carol Gisette Pavón. Hola, de la Facultad de Artes de la sede de Bogotá. Gracias, profe, muy amable. Dana Carolina Palmet. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dana Palmet, soy ingeniero industrial y me encuentro vinculada al programa de ingeniería industrial en sede de Santa Marta. Muchas gracias, profe, muy amable. Santa Marta. Gina Marcela Patiño. Hola, buenas tardes para todos. Yo soy contador público y hago parte de la Facultad de Ciencias Económicas, seccional Vitama, en Contaduría Pública. Muy amable, gracias, profe. Diana Gisenia Pinzón. Elkin Bolney Puentes. Buenas tardes, Giovanni, para todos. Yo Hola. soy arquitecto de la Facultad de Artes, soy profesor investigador. Gracias, profe. Un gusto tenerte, muchas gracias. Nelson Javier Quiroz. Sí, buenas tardes para todos. Soy Nelson Javier Quiroz Patiño, docente de la Facultad de Contaduría de la Universidad Antonio Nariño de Vitama. Gracias. Gracias, profe, muy amable. Miguel Enrique Restrepo. Hola, buenas tardes para todos. Soy profesional en finanzas, hago parte del programa de administración de empresas en la sede de Santa Marta. Muchas gracias. De Santa Marta. Riascos Benavides. Henry Samir Vanegas. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues mi nombre es Henry Samir Vanegas, soy profesor del Departamento de Física de la sede de Bogotá Sur. Muchas gracias. Y Mauricio Vargas Villegas. Buenas tardes, estoy en la sede de Ibagué, trabajo con ciencia básica en el área de física. Muchísimas gracias. Hay profesores que se han inscrito, pero no los tengo registrados, entonces quisiera invitarlos a que se presenten. Profesor Sergio Andrés. Buenas tardes, yo soy Sergio Andrés Gutiérrez, ingeniero civil, adscrito a la Facultad de Ingeniería Ambiental y Civil, y soy docente y coordinador del programa de Ingeniería Civil en la sede Pereira. Sergio, muchas gracias, qué bueno tenerte, muchas gracias. Claudia María, profe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo soy profesora de la Facultad de Artes del programa de música en la sede Circunvalar. Profe, muy amable, muchas gracias por estar acá. No sé si hacen falta por presentar. Bien, lo anterior tiene como propósito que también nuestros conferencistas conozcan que tenemos profesores de muchas sedes, de varias sedes, y que tenemos esa oportunidad de ser multidisciplinarios. ¿Qué profesor levantó la mano, perdón? Soy Ricardo Celis, profesor del programa de Contaduría Pública en la sede de Vitama. Profe, muy amable, gracias. Y a nuestros profesores estudiantes queremos invitar a que conozcan a los invitados el día de hoy. Ellos hacen parte del Laboratorio de Analítica de Datos, Data Lab, de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña el doctor Fausto Camilo Moreno Vázquez, especialista, magíster, PhD en zootecnista, especialista en moderación ecológica y diagnóstico de fallas. Magíster en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Ha trabajado también como doctor en Agroecología, PhD en Economía de Recursos Naturales, profesor asociado del Departamento de Producción Animal de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, experto en análisis de dinámica de sistemas, modelación de sistemas biológicos complejos y analítica espacial en áreas relacionadas con sostenibilidad, cambio climático, ordenamiento productivo y recursos naturales en sistemas de producción pecuarios. Co-director del Laboratorio de Analítica de Datos de la Universidad Nacional. Y el doctor Francisco Albeiro Gómez Jaramillo, PhD ingeniero en sistemas, doctor en ciencias de la computación. Profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Experto en modelación computacional de sistemas biológicos, optimización, diseño y validación de modelos predictivos. Co-director del Laboratorio de Analítica de Datos de la Universidad Nacional. A ustedes dos, muchísimas gracias por acompañarnos, profesores. Voy a dejar de presentar para que ustedes nos compartan la conferencia el día de hoy. Ok, dándoles las gracias. ¿Ya se está viendo? Sí. Sí, señor. Ok, dándoles las gracias a ustedes, a todos los profesores participantes de la Universidad Antonio Nariño en sus 50 años. Junto con el profesor Francisco Gómez nos invitaron para estar con ustedes unos 30 minuticos hablándoles un poquito de la experiencia y de lo que hemos venido manejando en el laboratorio, sobre todo contextualizando un tema asociado a lo que es la inteligencia artificial, sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, para lo que nosotros en el laboratorio hacemos, que es soportar la toma de decisiones. Entonces, esto que les vamos a presentar, más que una presentación formal, es como un diálogo de saberes junto con el profesor Francisco. Entonces, vamos a estar hablando los dos de manera simultánea, complementando, y si tienen dudas, pues yo creo que podemos hacerlas, no sé si sea mejor, profesor Giovanni, hacerlas ahí mismo, las preguntas o al final, como quieran, lo mismo. Generalmente las hacemos una vez termine la conferencia, damos oportunidad de la retroalimentación. Listo, perfecto. Entonces, básicamente voy a arrancar con esta, digamos, un poco el tema, y es señalar que cuando estamos hablando de IA generativa, ¿cierto? Lo que estamos hablando es de esa rama de la inteligencia artificial que fundamentalmente crea contenido. Cuando hablamos de contenido, pues obviamente estamos hablando de textos, imágenes, videos, música, código, o sea, diferente tipo de cosas, fundamentalmente aprendiendo patrones y relaciones existentes entre los datos, donde aquí lo importante es que a partir de esos parámetros aprendidos se genera un contenido. Ese contenido se soporta en algo que más adelante vamos a hablar de pronto con el profesor Francisco, que es utiliza los LLM, correcto, fundamentalmente, y lo que hace es que comienza de manera probabilística a generar una serie de resultados que permiten muchas cosas. Generalmente, ¿en qué se viene utilizando? Como para terminar esta breve introducción y darle la palabra al profe Francisco un poco, en mejorar interacciones entre los chats y las búsquedas, teniendo claro que siempre ahí tenemos un tema en docencia, y es que la mayoría de personas no entrenamos prompts, sino googleamos ChatGPT, digamos, dentro de las cosas que la gente hace, consultar grandes
volúmenes de datos, grandes bases de datos, grandes cantidades de datos. Datos puede ser muchas cosas y sobre todo nos puede ayudar a ciertas tareas repetitivas. No sé, profe Francisco, si quiere complementar algo de lo que inicialmente estoy exponiendo. Sí, tal vez, buenas tardes a todos y pues agradeciendo por la invitación. Digamos que en términos técnicos, todos estos modelos básicamente lo que hacen es replicar, como lo decía el profesor Fausto, patrones de un conjunto de datos. Digamos que sobre eso se ha montado una tecnología que tiene un componente muy grande de información creada por los humanos, que es la que nos da toda esa posibilidad de tener interacciones de alto nivel. Pero son dos niveles. En un primer nivel tenemos un conjunto de datos y ese conjunto de datos tiene un conjunto de relaciones y esas relaciones las utilizamos para generar nuevo contenido. En una segunda instancia, sobre todo con los GPTs, ese contenido generado es curado con una intención particular básicamente le mostramos a la máquina cómo debería responder frente a interacciones que potencialmente podría tener con los humanos. ¿Por qué diferencio esas dos cosas? Porque los GPTs tienen unas limitaciones que principalmente están en esos dos componentes. Si uno tiene un conjunto de datos de mala calidad, un conjunto de datos con mentiras, un conjunto de datos que no refleja lo que uno quiere, pues la máquina no sabe que ese conjunto de datos es de alguna manera errado. Lo único que va a hacer es intentar construir esos patrones y va a generar datos que no necesariamente reflejan lo que uno quisiera. ¿Listo? Entonces, eso nos llama a reflexionar un poco sobre el uso de estas herramientas, porque muchos de nosotros, por ejemplo, no sabemos qué se está utilizando para el entrenamiento. Y respecto a la segunda parte, donde los humanos introducimos y guiamos a las máquinas para que respondan como básicamente respondería un humano, ahí también hay algo que decir y es importante, y es que esas interacciones pues tienen un sesgo también humano. Entonces, y esos sesgos no necesariamente reflejan lo que uno quiere como sociedad. Entonces, de pronto después hablamos sobre eso, pero esas dos cosas son importantes y al final detrás de eso no hay nada que sea mágico. Realmente lo mágico es la cantidad de esfuerzo que se ha puesto y otra cosa que es muy interesante es la cantidad de expectativas que esto ha generado. Pero detrás de esto hay un conjunto de limitaciones técnicas de las cuales debemos ser conscientes antes de empezar a usar todas estas herramientas. En ese orden de ideas de lo que está diciendo el profesor Francisco, es importante, para complementar un poco y comenzar a ampliar el tema, antes de mostrar un poco lo que hacemos en el laboratorio, es entender que tenemos una materia prima que son los datos. Tenemos un jugo de cosas que son los datos y como bien lo estaba mencionando el profesor Francisco, estos datos, digamos, en lo que hacemos nos va a servir para ese entrenamiento, lo que estaba por detrás, que mencionó el profesor Francisco, lo que está por detrás de ese dataset de entrenamiento o lo que son los documentos que se suben a la herramienta, donde aquí lo fundamental en ese primer paso que tenemos ahí, que cuestiona los datos, es un poco entender la calidad y el sesgo de esos datos que tenemos así, o que tenemos allí, perdón, en términos de que si ese dato está sucio, ese dato no es, ese dato tiene sesgo. La pregunta ética que nos tenemos que comenzar a hacer es el resultado después del proceso, qué tipo de resultado generamos, ¿correcto? En ese orden, el contexto y es cuando transformamos esos datos en información, ¿correcto? Cuando se organizan para responder esas preguntas, cuando se le comienza a dar al dato un significado, implica fundamentalmente la verificación, ¿correcto? Y allí en la verificación es importante entender que esta información que se está generando a partir de estos chats y de estas cosas, ¿correcto? Que no podemos asumir que sea una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos riesgos de alucinaciones, que podemos hablar ahorita más adelante un poquitico de eso, porque fundamentalmente, ¿qué es lo que nos hace esta inteligencia artificial generativa? Y es que nos está procesando una serie de datos y nos entrega un resumen, unas respuestas estructuradas que en un siguiente paso se sintetiza, se nos vuelve información aplicada para la resolución de un problema. Claro, se nos vuelve eso que en investigación es cuando comenzamos a conectar el tema con lo que yo como investigador estoy mirando en ese marco teórico, en esa hipótesis, ¿correcto? Y comienzo a mirar qué tan relevante es eso que estamos nosotros generando, donde es fundamental desde el punto de vista ético en este momento entrar a analizar esa integridad académica, ¿correcto? Esa transparencia donde no se puede sustituir, dado que ello lo generó, ¿cierto? Todo ese esfuerzo intelectual que hizo el autor, ¿cierto? Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque aquí es clave entender que dentro de lo que se viene desarrollando, entrar a estos niveles superiores del saber hacer, de esa experiencia, de esa experticia que se está generando, que se traduce más adelante en lo que es sabiduría, el entender el entender esas implicaciones que se pueda llegar a tener, ¿correcto? Es poder tener claridad de que las IAs no tienen sabiduría, ¿correcto? Es la curaduría, como lo decía el profesor Francisco, ¿correcto? Que decide si eso que se está generando es ético, es justo, es útil, funciona, ¿correcto? Es el ser humano en últimas el que está haciendo ese ejercicio desde el uso responsable y crítico, ¿correcto? Porque a la hora del té, la decisión final siempre va a terminar recayendo en nosotros, en el ser humano, lo llaman el human in the loop, donde fundamentalmente lo que se hace es que en últimas estas herramientas lo que permiten es mejorar ese soporte a la toma de decisiones, ¿correcto? No sé, profesor Francisco, si ahí quiere mencionar algo de lo que querías hablar. Tal vez complementar un poco y retomando la idea que nos estaba comentando el profesor Fausto de que estas son herramientas y las herramientas tienen que usarse como son. Tal vez aquí hay muchos profesores jóvenes, tal vez hay unos inclusive contemporáneos a mí. Cuando entré en Internet, eso democratizó el acceso a la información y cambió la forma en la que nosotros trabajábamos. Yo particularmente lo formé en la universidad en el momento en que Internet estaba penetrando y viví ese cambio. Y esos cambios, digamos que en últimas cambian las dinámicas en las cuales nosotros investigamos, generamos conocimiento, aprendemos, como enseñamos, como nos enseñaban en ese momento. Pero la esencia, al menos en ese momento, no se diluyó. Las responsabilidades éticas se mantuvieron ahí. El hecho de que no tuviese, por ejemplo, acceso al rincón del vago. Básicamente ahorita lo que tenemos es un rincón de pago muy grande, un sistema muy automatizado para poder acceder rápidamente a eso. Si lo quieren ver así, estoy haciendo obviamente una caricatura, pero las bases conceptuales, las bases de comportamiento, de ética, lo que estructura el entrenamiento, por ejemplo, de un científico, lo que estructura el entrenamiento de un profesional, debería prevalecer sobre el uso de las herramientas. Entonces, esto es importante porque no hay que olvidarnos que son herramientas que a veces nos asustan por el grado de sofisticación que tienen, pero hay que buscarlas, hay que intentar utilizarlas como herramientas y no intentar que reemplacen ni esperar que nos reemplacen en el ejercicio por ejemplo, de las tomas de decisiones. Esto es fundamental. Todas las legislaciones están convirtiendo a que las tomas de decisiones no son responsabilidad de las máquinas, obviamente son responsabilidad de los humanos que ponen esos datos de los que hablamos del principio, que desarrollan esos sistemas, que usan esos sistemas, que los despliegan. Entonces la responsabilidad de nosotros y de la gente que estamos formando no se va a diluir por escondernos detrás de estas herramientas. Entonces simplemente llamar un poco la atención respecto a eso y que esto es otra etapa más del desarrollo tecnológico, no tenido un continuo durante los últimos 60 años. Ahora nos estamos asustando mucho respecto a lo que pasa, pero vienen cosas que inclusive son un poco más sofisticadas y respecto a eso tenemos que empezar a ver cómo vamos a hacer que lo fundamental prevalezca.
Entonces, en ese orden de ideas, simplemente para contar un poquitico las experiencias que hemos tenido en el laboratorio, nosotros junto con el profesor Francisco coordinamos uno de los 2 laboratorios de más alta innovación tecnológica que tiene la Universidad Nacional en la sede de Bogotá, el cual pues obviamente los invitamos a ustedes cuando quieran participar en algunas de nuestras experiencias, y vamos a comenzar con una serie de cursos en función de esto próximamente, asociados precisamente con inteligencia artificial generativa y la creación de agentes y cosas de esas por el estilo, que de eso al final podríamos hablar un poquito con el profesor Francisco, donde lo que hemos venido desarrollando en el laboratorio es este esquema que ustedes están viendo aquí, ¿correcto? Y este esquema, que lo vamos a orientar un poco, fundamentalmente es que las personas tienen muchas preguntas, y existen muchísimas preguntas sobre muchísimos temas. Y aquí lo importante es tener en cuenta que a partir de esas preguntas que se tienen, si esas preguntas tienen datos, ¿cierto? Lo importante, y ahorita vamos a entrar a profundizar un poco allí, es mirar esos datos, cómo se transforman en información. Y entonces, cuando se van a transformar en información, que ya vamos a hablar un poco de eso y vamos a hacer el énfasis, ¿cierto? Es donde surge todo esto de la analítica de datos, de ciencia de datos, de la inteligencia artificial, todo este poco de temas y de tecnologías, de procesos nuevos, llamémoslos de esa manera, para ver cómo esta información le permite a los tomadores de decisiones tomar decisiones a diferentes escalas. Y esto se puede aplicar en cualquier campo. Y lo que se hace desde el laboratorio, básicamente, es soportar ese proceso de toma de decisiones basado en ¿qué? En evidencia cuantitativa, para que a diferentes escalas de análisis que se hagan, bien sean las personas, bien sean las empresas, las organizaciones y el Estado, se puedan mejorar a través de metodologías, modelos, técnicas o los servicios mismos que presta el laboratorio, ellos puedan mejorar diferentes tipos de decisiones. Después de eso voy a retomar aquí para contar un par de experiencias o algunas de las experiencias que hemos tenido un poquito charlados en diferentes campos que hemos tenido de manera específica, pero aquí lo fundamental y tal vez la parte clave, y es de lo que vamos a comenzar a hablar acá, es cuando estamos comenzando a analizar este pedazo que está aquí, y es esa transformación. Claro, obviamente lo más importante son las preguntas. Las preguntas, y en este caso, aunque eso lo vamos a retomar ahorita, saber hacer las preguntas, saber entrenar lo que nosotros queremos para que esos datos se transformen en información y que puedan servir para un algo. Entonces, en este pedazo, profe Francisco, si quieres, en este pedazo donde podemos mirar un poquito, ahí específicamente podemos entrar a ese proceso de toma de decisiones soportada en evidencia cuantitativa y cómo la IA generativa nos puede ayudar en este contexto de lo que hemos llamado ciencia de datos. Bueno, entonces, básicamente, como nosotros entendemos el problema, hay una disciplina que no es una disciplina nueva, es una disciplina que ya tiene, por lo menos definida en la literatura, más de 50 años. Tukey, un estadístico bastante reconocido que tal vez ustedes lo han escuchado, seguramente han escuchado la transformada rápida de Fourier, fue uno de los que creó ese algoritmo, un estadístico con una tradición, digamos que un poco divergente de lo que se hacía en ese momento. La estadística se considera como una rama inicialmente de las matemáticas, enfocada en desarrollar las matemáticas para poder entender los datos, pero la matemática era el estudio central. Cuando los datos era realmente el problema, Tukey fue el primero que puso sobre la mesa que los datos tenían que hablar y que los datos tenían que empezar a ser el centro de estudio fundamental, obviamente, reitero, con las preguntas que estaban detrás. Entonces, esta idea de la ciencia de datos es una idea que ahorita se puede en boga, son nombres, pero es un nombre particular, si tiene un sentido, y es un sentido muy atravesado. Entonces, entendamos los datos como lo que son. Los datos son una observación de fenómenos seguramente o usualmente complejos, y cuando tenemos datos, queremos básicamente, a través de esas observaciones, entender qué está pasando con esos fenómenos. Entonces, para eso necesitamos construir modelos basados en abstracciones, y esos modelos basados en abstracciones naturalmente residen en las matemáticas. Entonces, cuando queremos hacer ciencia de datos, queremos entender fenómenos, y la forma natural para poder modelar esos fenómenos es a través del lenguaje matemático. El lenguaje matemático es un universo grandísimo, y ese lenguaje lo podemos estructurar para poder aplicar en ciertos dominios. Entonces, la ciencia de datos tiene ese componente fundamental, que es la matemática como lenguaje aplicada a ciertos temas. No podemos hacer ciencia de datos sin tener datos. Inclusive cuando nosotros hablamos con un GPT, interactuamos con un GPT, realmente lo que estamos haciendo es acceso a un conjunto de datos que está codificado de una manera bastante particular. No es un mecanismo de consulta bastante elaborado, pero estamos accediendo a datos. En este tipo de técnicas, simplemente para aclarar, cuando no hay datos respecto a lo que uno está preguntando, por cómo hacemos la ingeniería de la construcción de estos sistemas, se intenta dar salidas que sean medio plausibles, pero si no hay datos, lo que estamos viendo es básicamente un error. La solución es un mal nombre, lo que hay son errores de intentar construir algo con datos que yo no tengo. Entonces, el error de los datos está ahí. Si yo quiero observar los fenómenos, describirlos, y no están en ninguna base de datos, no voy a poder construir nada a partir de eso. Entonces, eso es lo que hemos llamado durante los últimos años Big Data. Lo de Big no es tan importante porque eso es un de pasajeros. Los datos siguen creciendo, son las tecnologías que usamos para poder almacenar eso. Y detrás de eso, pues está el motor, el autómata que es capaz de coger esos modelos matemáticos y esos datos y procesarlos, y está toda esta área grande de la computación. Entonces tenemos datos, computación, tenemos que es natural tenerla ahí, y el lenguaje para poder modelar. Esas intersecciones que ustedes ven ahí en esos diagramas de pues empiezan alrededor de eso uno puede concebir estas áreas en las cuales uno empieza a trabajar o empieza a ver en todos lados. Una es el aprendizaje de máquina. Aprendizaje de máquina es simplemente construir algoritmos que son capaces, con datos, de construir otros algoritmos en los cuales usualmente nosotros teníamos que como humanos, que plantear el algoritmo. Entonces, antes, para un problema particular, nosotros teníamos que sentarnos y construir un algoritmo. Ahora, con suficientes datos, una máquina puede inferir el mismo algoritmo que nosotros tenemos. Por eso aparecen ahí los datos. Entonces, digamos que es un componente técnico grande lo que está abajo en este dibujo, pero eso ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa en la vida real? Claro, yo puedo tener los modelos, yo puedo tener la infraestructura computacional, inclusive puedo tener los datos, pero si no tengo cómo interpretar el resultado de ese análisis, si yo no tengo alguien que me ayude a definir cuáles son las preguntas correctas para mi instancia de problema, pues no tengo nada. Entonces no es suficiente con tener gente muy buena, también necesitamos expertos de dominio. En muchos casos son los profesionales que han adquirido toda esta experiencia, y ese rol no va a pasar, ese rol no va a desaparecer. Tenemos que seguir formando expertos en los dominios, claro, basados en estas herramientas, pero la experticia no puede desaparecer porque estas herramientas no están hechas, así lo quieran vender muchos, para reemplazar a los humanos. También en ciertas tareas hay un grado de automatización bastante alto, pero todos sabemos que nuestra
flexibilidad cognitiva trasciende esos límites. Hay también, simplemente para nombrar algunas cosas, también están estos sistemas de soporte de la toma de decisiones, que es algo que para nosotros en el laboratorio nos interesa muchísimo, y es como todo esto que les acabamos de contar sirve para ayudarle al tomador de decisiones a reducir incertidumbre respecto a lo que tiene que hacer. Digamos que todos nosotros hacemos el ejercicio que ahorita propongo a escribir más adelante, es para que cuando un tomador de decisiones se siente frente a un problema que posiblemente es crítico, por ejemplo, para el país, para la salud del paciente o para la salud de un sistema, tenga la posibilidad de reducir esa incertidumbre. Y al otro lado está todo esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, muchas definiciones, pues básicamente es un área de la computación donde lo que queremos hacer es construir algoritmos que resuelvan tareas como la resolverían los humanos. Claro, esto está hallado muchísimo, pero esta área tiene lo que tiene la computación. De hecho, los modelos de computación surgen como surgen al mismo tiempo y surgen ligados a la idea de que tenemos máquinas que hagan lo que hacen los humanos. Claro, ahorita, digamos que por la convergencia de los datos, de los modelos computacionales adecuados, matemáticos y de la computación adecuada, pues ahora podemos hablar de que hemos avanzado, en fin, hemos avanzado un poco respecto a lo que se puede hacer. Y adentro de eso está esta idea de, yo tengo datos y quiero hacer un copy-paste sofisticado. ¿Qué es un copy-paste sofisticado? Lo mismo que nosotros hacíamos hace años cuando cogíamos e intentábamos coger un documento y realmente lo que hacíamos era copiar y modificar algunas cosas. Eso es lo que tiene por detrás de nuevo hacer una arquitectura, pero la IA generativa es simplemente un medio de copiar, es un mecanismo muy sofisticado. Hemos invertido muchos recursos computacionales, en datos, en esfuerzos intelectuales para construirlo, pero sigue siendo eso. Y eso no, por ejemplo, no es creativo, eso no da la posibilidad de construir nuevo conocimiento, ayuda, pero no es la solución, ¿verdad? Al menos esa es mi opinión. ¿Qué por la atención, profesor? Ok, no, tranquilo. Entonces, en ese orden de ideas, les podemos contar más, no les podemos mostrar por unos temas de que los productos que nosotros generamos tienen cierto tipo de manejo, algunas de las experiencias, tanto en estos, digamos, en lo que hemos venido desarrollando desde ejercicios para ayudar a soportar, como lo decía el profesor Francisco y como les manifestaba antes, lo que son los procesos de toma de decisiones. Entonces, hemos venido colaborando con diferentes gremios del sector. Digamos, el laboratorio trabaja fundamentalmente con temas asociados con seguridad y defensa, con temas médicos, con industria mineroenergética, petróleos. Trabajamos con sector agropecuario, con entidades de ambiente, con entidades de salud y obviamente con pares de tecnología en encontrar soluciones o generar servicios o todo este tipo de cosas que han visto que puedan ayudar a tomar decisiones, no a generar tesis. Por eso es que nosotros siempre, y ustedes ven ahí en la parte de abajo, que lo que nosotros hacemos fundamentalmente es a generar nuevas preguntas que se basen en esta teoría de mejorar los procesos de toma de decisiones. Entonces, hemos venido trabajando con gremios como Por Colombia. Ellos actualmente, y eso ya debe estar gratis en las plataformas de Por Colombia, donde a partir de unos ejercicios que se basan en análisis de riesgo frente a enfermedades de salud animal, correcto, le permite, bien sea al Estado, a la autoridad sanitaria, el ICA, o a los productores, que tenemos dos niveles, los grandes productores y los pequeños productores, a mejorar sus procesos de toma de decisiones. ¿Correcto? ¿Cómo? Ayudan a través de tableros, ¿cierto?, de control a que esos datos se transformen en información y que esa información les comience a hablar a ellos. ¿Correcto? Les permita hablar de ellos sobre diferentes tipos de recomendaciones para mejorar la sanidad animal que tienen en el dato o hacer preguntas al estilo ChatGPT. Ya se ha llegado un poco, y lo decía el profesor Francisco, de lo que se viene, esto es como los carros de Fórmula 1. Nosotros estamos en ChatGPT, que es lo que hace mucha gente, o en Grok, o en Gemini, o en todos los que hay. Pero esto está ya comenzando a pensar 2 o 3 años adelante en términos de cuáles son las herramientas que van un poco o mucho más allá, o ese nivel de sofisticación, hasta qué punto le pueden permitir a uno mejorar esos procesos de toma de decisiones. Entonces, con el gremio porcino, por ejemplo, ha sido uno de los desarrollos grandes que hemos tenido no solamente nacional, ahorita que estamos comenzando a trabajar temas también afuera, en el mismo desarrollo del sector agropecuario, con ganadería. Estuvimos apoyando a la unidad de planificación rural hace algunos años a mejorar, digamos, todo lo que es el planeamiento del sector, un poco apoyado en todos estos procesos de analítica, digamos, como para tener tanto en salud y producción un poco temas desarrollados ahí. En otras industrias, ¿cierto? Hemos venido trabajando también, por ejemplo, con mejorar los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, de las autoridades indígenas, ¿correcto? A partir de diferentes ejercicios que desarrollamos con la IAMPE para poder hacer las implementaciones de los acuerdos de paz. Miren que es diametralmente diferente, pero digamos, temáticamente hablando, computacionalmente hablando, es un ejercicio muy similar, donde el objetivo que ellos tenían era mejorar procesos de toma de decisiones a partir de los indicadores de lo que se tenían que hacer en términos del acuerdo de paz, ¿correcto? Ejercicio importante para poder mejorar, digamos, las aproximaciones de los análisis de los inventarios que se pueden llegar a tener precisamente las estructuras de los indicadores. Con otro gremio como FEDEGAN se trabajó en todo lo que eran los indicadores de sostenibilidad y sustentabilidad, pensando un poco hacia adelante en todo esto de la frontera agrícola y en cómo deberíamos comenzar a ver una ganadería año 2039 hacia adelante en términos de eso. Yo me acuerdo de estos, profe, porque son los que tengo en la cabeza. No sé usted cuáles más se acuerda, como ejemplos que tenemos, lo de salud humana, que Mercedes estaba liderando eso, lo del Bowtie que se manejó con Ecopetrol también, ¿no? Bueno, hay que para nombrar cosas un poquito distintas. Por ejemplo, estamos trabajando en... Lo de la mojana. Sí, tal vez uno de los... Monitoreo acústico. Monitoreo acústico es la idea de yo salgo con un micrófono, lo dejo bastante tiempo y quiero detectar si una especie está o no. Entonces estamos trabajando con la gente de Humboldt, construyendo sistemas de clasificación para poder detectar ranas particulares, pero hay un problema que es un problema técnico, es un problema bien interesante, y es que a veces no hay suficientes muestras de audio de una especie particular. Entonces, por ejemplo, un uso particular de los modelos generativos, que no es el uso tradicional, es generamos nuevos audios, entrenando un modelo de estos nuevos de difusión a partir de cero, nuevos audios para poder ampliar la cantidad de datos que hay disponibles para entrenar esos modelos. Ahorita, por ejemplo, en salud estamos trabajando junto con colaboradores en Canadá en la descripción detallada, la estructuración detallada de narrativas de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Vemos que nosotros hemos trabajado, tenemos una línea de trabajo fuerte, interactuando con médicos en temas relacionados con la conciencia, con pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, y hay algunas experiencias que la gente
sufre o experiencia, valga la redundancia, cuando están cercanos a la muerte y les hacen una narrativa. Detrás de esto hay toda una ciencia que estamos intentando construir, y parte de lo que estamos haciendo como modelos generativos es utilizándolos para estructurar de manera adecuada esas narraciones. Digamos que esto lo pongo porque, así sea técnico, es importante entender que hay una diferencia entre decirle a GPT que estructure los datos y construir un experimento que sea sólido y que le permita a uno dar garantías de cómo está funcionando. Que eso es lo que hicimos en el segundo caso. Construimos un experimento donde comparamos, por ejemplo, cuál es el desempeño en una tarea particular de estas técnicas frente a los humanos. Y pues tenemos desempeños que son coherentes, pero pues obviamente hay que desarrollar esas metodologías. Entonces, esto es simplemente para decir que más allá del uso de las herramientas como usuarios, si queremos construir algo que tenga algún peso científico y un nivel de reproducibilidad alto, como lo esperamos todos en ciencias, hay que hacer ejercicios que trascienden el uso de las herramientas y utilizarlas dentro del diseño de nuestros diseños experimentales de forma adecuada. Y el profe Fausto comentó algo que me parece bien bonito, y es, nosotros estuvimos trabajando en la región de la Mojana, hay un montón de información alrededor de la Mojana, información que estaba desplegada de manera, digamos que, desordenada, y sin embargo, los habitantes de la región, los tomadores de decisiones, querían interactuar con esa información. Entonces, nosotros construimos agentes, antes de que esto se pusiera tan de moda, agentes que le permitían interactuar, no solamente con los repositorios de información no estructurada, sino con repositorios de información estructurada, y articularlos, por ejemplo, en modelos, eso sí, ya más estructurados de toma de decisiones territoriales. Y es una plataforma que en este momento se está empezando a usar en gobierno, como, y voy a hacer aquí una nota tal vez para cerrar y volver al asunto central, como soporte a la toma de decisiones. Y quiero tal vez, lo que quiero decir es que esta responsabilidad de la toma de decisiones, la responsabilidad de lo que nosotros hacemos con estas herramientas sigue siendo de los humanos, y eso es válido para cualquier disciplina. A menos que estemos trabajando en algo que no importe tanto, como se pueden dar muchos ejemplos donde uno, como ustedes podrán tener muchos ejemplos donde uno entonces utiliza esas herramientas. Si uno quiere ya trascender al uso de estas herramientas, sí o sí uno tiene que asumir la responsabilidad respecto al uso de ellas. Dentro de los ejemplos de cosas que, digamos, hemos venido haciendo o que hacemos en el laboratorio, digamos, hemos hecho muchas más cosas, pero digamos que se le vienen a uno de la cabeza como experiencias, un poco lo que me decía el profesor Giovanni, ese tipo de cosas. O sea, el país ya está entrando ya en un proceso, y tal vez es lo importante para cerrar acá como nuestra intervención. El país, mejor dicho, esta cosa se vino y va a cambiar la educación en el país, ¿sí? No debemos olvidar que los estudiantes generalmente en temas tecnológicos van un paso más allá en términos de la exploración que podemos tener, pero somos nosotros como profesores los que podemos entrar a mediar un poco en el uso de este tipo de tecnologías. Y uno lo ve, y me imagino que ustedes también lo han visto en sus clases, donde ya no es como lo decía el profesor Francisco, entrar en una época, en mi época era el rincón del vago, donde uno podía entrar a mirar qué había y qué había escrito y qué le podía servir a uno para el trabajo X, Y, Z. No, ya hoy si uno ya hoy encuentra estudiantes que saben manejar un poco más allá y saben hacer muy buenos prompts en los chats para generar documentos, y todo este tema del manejo de los ensayos, todo el tema en términos de evaluaciones, en términos del manejo de algunos ejercicios o talleres o tareas que se les dejan a los estudiantes, y aún las mismas formas de aprendizaje, todo eso ya esto llegó para quedarse y para modificar, ¿cierto?, el quehacer nuestro hacia adelante. No reemplazar, que es, como bien lo decía el profesor Francisco, lo que la gente ha entendido, pero sí debemos pensar en adaptarnos a una nueva realidad, y es el uso de este tipo de herramientas, y más que el uso, el buen uso de este tipo de herramientas, porque no son verdades reveladas, son sencillamente herramientas que ayudan a mejorar, pero donde realmente el ser humano es el que tiene la última palabra en términos de la implementación. Esa es mi conclusión, digamos, con respecto a lo que hemos venido no solamente desarrollando aquí, sino realmente hemos tenido con el profesor Francisco la posibilidad de estar afuera en diferentes sitios, él en Canadá, yo estaba en Taiwán, mirando cómo se desarrolla este tipo de cosas. No sé, profesor Francisco, si usted tiene alguna otra conclusión como para dejar ahí nuestra participación acá. No, pues escuchar a los profes, y pues si hay puntos a discutir, sería chévere escucharlos. Ok. Profesor Giovanni. Sí, señor. Muchísimas gracias. Si gustan, dejamos de compartir un minutico, por favor.
Bien, vamos a abrir entonces la sección de preguntas y antes de ello quiero compartir con ustedes una frase de Charles Darwin que menciona: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y nosotros como profesores a veces somos resistentes al cambio. Esta es una columna del periódico La Economía que mencionaba: Colombia sigue con la educación del siglo XVIII. ¿Sí? Quisiera yo retirar ahí la palabra pedagogo, porque esa me parece todavía fundamental en la contemporánea, en la educación contemporánea. Pero tenemos todavía hábitos que son arraigados a dictar la clase como la veníamos dictando hace más de 200 años. Inclusive mucho antes se manejaba el mismo modelo. Hemos querido traer hoy a dos grandes expertos reconocidos en el país e internacionalmente, porque lo que nos han mencionado es que les ha permitido hacer investigación que con los métodos tradicionales gastaríamos demasiado tiempo. La inteligencia se ha convertido también en una herramienta. Nosotros como profesores tenemos una gran desventaja, y es que las generaciones actuales son nativos tecnológicos. El doctor Francisco mencionaba el rincón del vago, pero también, si nos vamos más atrás, a muchos nos tocó hacer tareas utilizando la máquina de escribir. En ese entonces replicábamos, tal vez, ahora que somos profesores, la misma técnica que nuestro profesor nos daba. Entonces mandábamos a hacer un ensayo, o nos mandaban a hacer un ensayo y teníamos que tener el diccionario, teníamos que tener las hojas, teníamos que tener la máquina de escribir, y teníamos que redactarlo, y nos enseñaban ortografía, taquigrafía, mecanografía, y nosotros construíamos los ensayos, construíamos los escritos, los repetíamos. Pero al hacer esto comenzamos a encontrar una calidad muy alta. Muchos de nosotros comenzamos a leer a los estudiantes, decíamos: están escribiendo, pero fascinante. ¿De dónde acá estos muchachos resultaron escribiendo tanto? Hasta que descubrimos que no eran ellos, sino que estaban utilizando inteligencias artificiales para hacer escritos, ensayos, modelaciones, etcétera. Cosa que nosotros aprendimos a hacerla y ellos aprendieron a modelarla. El maestro que viene de Magis siempre fue el que sabía más, pero en este contexto hay estudiantes que nos llevan ventaja en el uso de la inteligencia artificial generativa. Nos podrían sentar a los profesores y ellos mismos darnos unas cátedras en todo el manejo que se están dando a través de sus smartphones, donde hay aplicaciones que solamente con la voz se le puede dictar, como decían los doctores investigadores, la pregunta exacta, la forma de alimentar, los documentos que se le van a dar, la forma en que se programa para obtener lo que yo necesito. Cuando nos dimos cuenta, los profesores comenzamos a ser más severos en la calificación y ya desconfiábamos. Pero después nos llegaron ensayos que venían con ortografía regular, con problemas de redacción, con conectores difusos, líneas incompletas. Entonces dijimos: bueno, esto ya se asemeja mucho a lo que son ellos. Se nota que son ellos los que están escribiendo. Mentiras. Ahora hay unas IAs que humanizan el texto y pueden programarle que hagan los ensayos con 10% de ortografía incorrecta, que hagan una redacción de manera tal que parezca humano, con déficit, y que pase como tal. Y en esta sola investigación para hacer un ensayo, he colocado aquí aproximadamente como 5 o 6 herramientas que ya inclusive traen las apps para ser descargadas en los celulares, y se la pueden enviar a su WhatsApp, se la pueden enviar a su correo, como quiera la pueden programar. Veíamos entonces que esto es como un fraude, pero también se encontró que los profesores lo aprendieron a manejar, y en el mundo universitario está la investigación. Entonces tenemos artículos y comenzamos a ver que muchos organismos comenzaron a publicar y publicar en unos niveles muy altos. ¿Cómo multiplicaron esa investigación? Investigaciones en menos de 6 meses
donde antes en medicina teníamos que tener ensayos de 15 o 20 años, ¿cómo fue que se logró tener un avance tan fuerte? Y luego se encontró que muchos de ellos habían sido falsificados, habían sido modelados, hechos por inteligencia artificial, algunos no tuvieron ni siquiera laboratorios explícitos, pero se estaba publicando y se estaba llenando de información las redes que no eran información propiamente veraz. Entonces, aquí viene un complejo ético y por eso la rectora quiere, ya que la universidad ha ganado puestos importantes en investigación, que sigamos siendo esos investigadores genuinos y que si tenemos que aprender a utilizar la inteligencia sea con responsabilidad y con ética. Para muchos, el momento en que llegó para hacer, les pido disculpas por el comercial, que nosotros teníamos como un recelo hacia la inteligencia artificial porque queríamos algo más genuino. Yo les coloqué ahí un render de Midjourney para artes, diseño, arquitectura. Todos aquellos tenían que hacer un plan, una modelación. Pero entonces había profesores resistentes al cambio. La imagen que ven a la izquierda es David derrotando a Goliat, pero todos sabemos que lo derrotó con una piedra, pero lo mató con su propia espada. Más adelante, cuando él llega al campamento, años después, él llega sin armas, y el sacerdote que está allí le dice, la única arma que tengo es la espada de Goliat, y él respondió, ninguna como esa, dámela. Y con esa espada él conquista y hace grandes batallas. La televisión para muchos era algo demoníaco, pero terminó siendo una herramienta. El internet terminó siendo algo demoníaco para muchos, pero ahora es una herramienta. Es como el cuchillo, que puede ser utilizado para cosas buenas o para cosas malas. Es aquí, profesores, donde nosotros tenemos que mirar cómo vamos a aprender a manejarlas, o cómo vamos a aprender a fomentar el uso racional, ético e integrador para los estudiantes. Voy a suspender acá para abrir espacio al debate y a las preguntas. Entonces, bien pueden, por favor, si un profesor quiere hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, pues muchas gracias. Profesor Elkin. Gracias, profesor Giovanni. Y muchas gracias al profesor también por la charla. Y bueno, yo sé que son cosas que están en proceso y más me llama mucha atención, pues como el tono tranquilizador de los profesores que nos dicen que de alguna manera la inteligencia artificial depende de la calidad de la información que tenga y también de la manera como se procesa al final y las decisiones que se toman. Y que tal vez nunca, o no sé si llega a tener algo de lo que se llama sabiduría. Pero entonces me llama la atención el hecho también de la rapidez del desarrollo que tenía en las últimas semanas, meses, donde ella misma se autorregula o se hace autoeficiente, busca los propios errores y se mejora. Entonces, bueno, hay una cuestión de que la información que tiene en este momento pues también está muy amplia. Y la pregunta, o más bien como la reflexión sería, ¿qué opinan ustedes de esa posibilidad, de que la manera que ellos puedan, que las fuentes de información y la evolución y el autocorregimiento que lleguen a perfeccionar las IAs puedan generar algo así de lo que llamamos sabiduría, de que tengan algún tipo de mayor criterio para tomar decisiones mucho más profundas y de alguna manera entrar a reemplazar algo de lo que nosotros tenemos como criterio y la manera de tomar decisiones? Sería como esa la observación. Y una segunda pregunta, si nos pueden compartir lo que sea el contacto, es que eventualmente podemos tener la posibilidad de compartir experiencias o cuestiones en el laboratorio para poder estar pendiente de ellos. Muchísimas gracias. Gracias, profe Elkin. Profesor Fausto. ¿Profesor está por ahí o? Gracias, Te voy contestando de pronto un poco. Digamos que formalmente lo que hay detrás de las inteligencias artificiales, o lo que nosotros llamamos inteligencia artificial, son los GPTs. Los GPTs es los Generative Pre-trained Transfer. Lo que hicimos es coger los datos que habían escritos digitales, ¿listo? Entonces los sacamos de internet, los curamos, quitamos todo lo que no era contenido de buena calidad. Piensen ustedes en sitios donde hacen estafas, sitios de, digamos, que baja calidad. Esos umbrales ahí son discutibles. Nos quedamos con un conjunto de datos que no es tan grande, y ahí quiero enfatizar. Ese conjunto de datos cabe en un disco duro que no puede comprar, bueno, un conjunto de discos duros que no puede comprar en Unilago. Para que se hagan una idea, estamos hablando de que el texto que hemos generado, porque básicamente aprende los patrones de texto, no es tan grande como nosotros pensamos. Y ese es el insumo fundamental con el cual se entrenan estas máquinas, todas. Todas las grandes compañías han entrenado el motor base con texto generado. ¿Por qué eso es importante? Claro, después hacen muchas más cosas, hay avances grandotes durante estos años, pero ya se nos acabaron los datos. Y el punto es que lo que se cree técnicamente es que en las muestras del lenguaje que tenemos, porque cuando uno lee, piensen ustedes que cuando uno lee un texto lo que tiene es un muestreo del lenguaje natural, pero al fin y al cabo del lenguaje, uno en esa fuente de datos no está todo lo que se necesita para poder entender, por ejemplo, el mundo, para generalizar, que es la habilidad fundamental que uno busca en todas las herramientas, particularmente de aprendizaje de máquina, generalizar es resolver tareas nuevas. Cuando piensen ustedes en esto, piensen ustedes en cuando nosotros entrenamos a los estudiantes, nosotros les enseñamos a hacer algo, o les enseñamos a razonar de cierta manera, y cuando les hacemos un examen, les ponemos un reto distinto, porque esperamos que ellos no solamente repliquen lo que nosotros les enseñamos, porque eso lo podrían memorizar, sino que respondan de manera acertada frente a retos nuevos. Pues si nosotros entrenamos a un médico, pues no queremos que él diagnostique los diagnósticos que les enseñamos, sino que tenga la capacidad, por ejemplo, de encontrar diagnósticos o localizar diagnósticos así no haya visto nunca un paciente con esos síntomas. Esa es la idea de la generalización, y ese es el centro técnico del asunto. Y digamos que lo que sugieren los experimentos actuales, los análisis teóricos actuales, es que con el lenguaje natural no vamos a poder generalizar lo que se necesita, y es por una razón, digamos que básicamente biológica, y es que nosotros como seres humanos desarrollamos el lenguaje, lo utilizamos para comunicarnos, pero eso es solo una fracción de los datos que necesitamos para poder entender el mundo donde estamos. Piensen ustedes que el mundo, la forma en la que ustedes aprenden y entienden el mundo, resuelven problemas nuevos, pasa, por ejemplo, por los estímulos visuales que ustedes tienen. Entonces, hay gente de estos profesores que fueron los pioneros de esto. De hecho, la mayoría de los pioneros ya se salieron de los GPTs. Ya no hacen GPTs y están pensando en construir modelos. Es una familia nueva de modelos recientes que se llaman World Models, donde lo que quieren es poner una gente en el mundo real, con cámaras y que estén adquiriendo datos visuales, y a partir de las interacciones empiecen a aprender, y no aprendan todo en un momento, sino empiecen a aprender como aprenderían los niños. Entonces, estamos todavía muy lejos, y pues, digamos, yo hablo más de lo técnico, estamos todavía muy lejos de resolver problemas que se ven relativamente sencillos, como, por ejemplo, poner un agente ya con una instancia física de cuerpo a interactuar en un ambiente de manera segura.
con lo que hacen los GPTs ahorita, eso es básicamente imposible. ¿De dónde sale todo de lo que estamos viendo ahorita? No estoy diciendo que sea un hype, que sea una moda. Básicamente sale de un interés económico marcado. Lo que estamos viendo ahora es un avance tangible, es una realidad grande. Todavía queda mucho por explorar, pero hay unas fronteras que no vamos a poder pasar. Estas máquinas siguen regurgitando lo que nosotros les ponemos a la entrada. En muchos casos, las cosas que nosotros tenemos tan sorprendentes cuando uno las va a evaluar respecto a estabilidad, respecto a realmente si uno puede sacar eso a un ambiente real, ahí es cuando empieza la cosa a flaquear. En escenarios muy controlados, piensen ustedes en AlphaFold y todo esto molecular y estas cosas, las mismas técnicas por la naturaleza del escenario sí han tenido un impacto real grande, pero todavía está por decantarse qué va a pasar. Pero aquí estamos metidos en un problema que tiene unos retos científicos que todavía están abiertos y básicamente en los intereses comerciales de las grandes potencias, porque esto se convirtió en una lucha de potencias. Nosotros estamos por allá abajo mirando a ver qué está pasando, pero es eso. Claro, yo no estoy diciendo que eso no vaya a tener un impacto real, yo no estoy diciendo que eso no pueda amenazar los puestos de algunas personas, sino que no vaya a cambiar con lo que está cambiando el mundo laboral. Pero también lo que podría pasar, y ya simplemente para el último comentario, es que pasa lo que pasó con GPT, con los GPTs, con ChatGPT, y es que liberamos una caja de Pandora que termina haciéndonos más daño del beneficio que nos puede generar. Y eso pues resulta del hecho de que liberar una herramienta sin las validaciones, sin las salvaguardas necesarias. Y eso yo creo que es una de las cosas que uno tiene que ponerle atención. Porque chévere tener una herramienta de esa, pero imagínense el daño que puede hacer. Si una cosa de estas, que no es tan elaborada desde el punto de vista técnico, nos está haciendo daño, un montón de daño, imagínense lo que puede pasar con algo mucho más sofisticado. Muchas gracias, doctor Francisco. La próxima conferencia que vamos a tener, vamos a traer a algunos invitados que nos van a enseñar también sobre los prompts y la forma en que se puede programar, porque lo que menciona el doctor Francisco, uno de los riesgos más grandes que tenemos están con referente a las alucinaciones. Todo lo que la inteligencia puede pasar como verdadero, pero que es falso. En un proyecto que estuvimos trabajando en el Valle del Cauca, necesitábamos generar unas bases de datos de empresas promotoras de agroinsumos. Nos generó una base de datos y cerca del 60% era falsa. Solicitamos que nos diera direcciones para consultas agronómicas, el 50% fue falso. Entonces descubrimos que es una gran herramienta que nos ahorra tiempo, pero hay que tener mucho cuidado porque puede tener alucinaciones y puede llevarnos a errores. Vamos a invitar a un profesor que logró hacer una programación de una asignatura con temas contemporáneos, con investigaciones contemporáneas verificadas. Inclusive la inteligencia le indicaba los ejercicios a realizar con enlaces verificados, que hizo que las materias fueran mucho más dinámicas, con información mucho más relevante y más fresca. Entonces, no se lo pierdan la próxima vez. Sí, con mucho gusto estaremos aquí compartiendo los contactos de los docentes, de los profesores. No sé, doctor Fausto, si nos regalan en el chat sus correos y si ustedes gustan sus números telefónicos, dado que como estamos en todas partes, tenemos ciertas sedes, todos los programas, pues eso también nos permite tener redes de información y a ustedes los pueden invitar en otros programas, en otras dependencias, en otras sedes, y pues poder seguir hablando de lo que se está haciendo con ese maravilloso trabajo que ustedes están realizando. Profesor Sergio Andrés. Sí, profesor Giovanni, darle un agradecimiento a los dos expositores. Quisiera preguntar sobre el tema del entrenamiento con sesgos, es decir, cuando se sobreentrena una inteligencia con solo un tipo de información, a veces muy específica. ¿Cómo lo ven ustedes en el contexto de las inteligencias artificiales a las cuales, las comerciales, las que tenemos hoy en día? ¿Cómo las ven ustedes en esa parte? ¿Son sesgadas o tienen variedad en su entrenamiento? Muchas gracias por la pregunta, porque hay dos cosas. El sesgo, de hecho, esta semana nos aceptaron un artículo donde nosotros medimos el sesgo en unos sistemas de inteligencia artificial muy particulares, que son sistemas de seguridad predictiva. Entonces, básicamente piensen ustedes en que cuando ustedes sufren un hecho criminal o en algo raro, pues ustedes llaman a la línea 123 o ponen una denuncia, entonces ahí se van acumulando datos y esos datos les sirven a las autoridades para, por ejemplo, intentar predecir dónde podría haber sitios más peligrosos. Ahí están los datos, hay un modelo detrás, pero si uno se pone a pensar solamente en ese problema, uno sabe que hay, por ejemplo, sitios de la ciudad que son peligrosos donde la gente no denuncia por miedo. Eso se llama subreporte y es obviamente un problema, técnicamente se llama The Dark Figure of Crime, como la figura oculta del crimen. Piensen ustedes en un iceberg y uno lo que ve es como el pedacito del crimen, pero hay muchos de nosotros, por ejemplo, hemos perdido celular, yo me han robado varias veces y yo no he puesto la denuncia porque me dicen, ya que. Y pasan muchos eventos de esos. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un sesgo y es un sesgo inherente a los datos. Los sesgos se han vuelto, digamos, súper importantes en todos estos sistemas, sobre todo los que están orientados a la toma de decisiones, y los sesgos son muy difíciles de corregir. Hay un modelo particular que usan, por ejemplo, Facebook. Entonces ellos hablan de que eso no es un problema técnico, o no solamente técnico, sino que usted necesita, gente que entienda el problema, para, pues, cuando se entiende el problema, sabe cuáles son los potenciales sesgos, gente que entienda los datos, porque los datos son observaciones, pero usted puede tener observaciones parciales, no necesariamente porque usted lo quiere de manera intencional, sino porque a veces uno puede observar todo lo que necesita. Usted necesita gente que técnicamente sepa cómo se pueden mitigar los sesgos dentro de los modelos matemáticos. Ya hay una teoría que estamos empezando a construir para poder verificar eso, y necesita gente al otro lado que esté utilizando las herramientas y que ayude a detectar y a prevenir esos sesgos, y necesita sentar a esas personas en un equipo que trabaje alrededor de eso. Cuando uno piensa en si ese equipo existe o no en estas herramientas, en realidad es bastante discutible porque, por ejemplo, nosotros estamos bien metidos en eso. No muchos hablan de eso abiertamente. Muchas empresas tienen como meta generar modelos que no estén sesgados. Porque todo lo que les estoy diciendo implica, por ejemplo, retrasos en la generación de productos. Y como todo el mundo está en esa competencia de salir en las noticias que resolvió esto o lo otro, hay un montón de cosas que deberían estar en las estrategias de seguridad y en las salvaguardas para estos sistemas. Y muchos de esos sistemas no necesariamente los tienen. Y eso, digamos que eso es parte de algo más grande, y es que, por ejemplo, yo me puedo bajar un GPT, no un GPT, sino un LLM grandote, y lo puedo utilizar en modo nativo y puedo preguntar un montón de cosas con sesgo, que discriminan, que ponen en riesgo la seguridad. Entonces, esa es una caja de Pandora. No muchos sistemas están pensados, hay muchos sistemas que están empezando a desarrollarse aquí en Colombia, y eso es algo que nos toca empezar a poner sobre la mesa. Esos sistemas están sesgados, qué tan seguros son con mis datos, qué tan justos en sus decisiones son, que es otro problema interesante. Y esas son cosas, digamos, que yo creo que no hay que tenerles miedo porque, no sé, si yo soy un abogado y los jueces están utilizando esos sistemas como soporte a la toma de decisiones, igual ese soporte puede influir en su decisión. Yo debería ser consciente de que eso está pasando como abogado y exigirle a la Administración de Justicia que me garantice que esas herramientas cumplen con los estándares adecuados. Y eso debe pasar en la industria financiera y en todas estas industrias donde al final van a empezar ya se están utilizando muchas de esas herramientas. La realidad es que lo que uno ve en la práctica es que muchas de esas herramientas, las que se despliegan, eso no se considera. Entonces, pues hay que tomar lo que salga ahí con bastante precaución.
Muchísimas gracias al doctor Francisco, al doctor Fausto, y les agradecemos mucho la compañía en esta primera charla del curso de Ética e Integridad Científica. Muchísimas gracias y brindémosle un aplauso virtual a nuestros profesores, por favor. La profesora Claudia levantó la mano. Sí, accidentalmente quería hacer el aplauso y lo que hice fue levantar la mano, perdón. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores y vamos a finalizar el encuentro brindando entonces las indicaciones respectivas de trabajo. Bueno, nosotros queremos darles las gracias. Qué pena, estoy en un tema aquí. Queremos darles las gracias en nombre de la Universidad Nacional por habernos invitado y a ustedes. Creo que en el chat les están poniendo nuestros contactos. Y al profesor Giovanni les mandaron como el brochure del laboratorio. Para cualquier cosa estamos prestos a servirles a ustedes y cuenten con nosotros para cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias, Fausto, muy amable. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera actividad. Muy amable. Bueno, vamos entonces a compartir con ustedes las tareas que vamos a realizar. Bien, varios de ustedes tienen en su carga la formación docente y se les ha brindado 2 o 4 horas para la formación, lo que al final corresponde parte de su evaluación y pues debe aprobar este curso. Este curso se aprueba con 35 puntos. Entonces, lo primero que vamos a encontrar acá es el módulo de inicio. Voy a colocarlo acá a modo de rol de estudiante para ocultar las zonas de trabajo, de tal manera que pueda ver solamente lo que corresponde a la formación. Entonces, en el módulo de inicio, vamos a encontrar el foro de dudas e inquietudes administrativas. Si el profesor tiene alguna duda, por favor, puede colocarla allí. Todos pueden visualizarlo de tal manera que una misma duda puede ser para todos correspondida. Yo voy a ser su tutor. Desde el año 2012 estoy en aspectos curriculares y hemos realizado este curso pensando en fomentar lo que es la ética y la integridad. Obviamente viene una pequeña parte en la cual compartimos herramientas, experiencias, para que ustedes también logren conocer un poco más de las herramientas generativas. Este es el contenido programático, para que ustedes lo puedan explorar, por favor. Este contenido programático está pensado en 3 encuentros sincrónicos o 3 secciones, 3 módulos, ¿sí? Estos módulos vamos a comenzar a manejar los datos y vamos a hacer un ejercicio con ética negativa. Ya les explico por qué. El módulo 2, política e integridad científica, y el número 3 son los dilemas éticos y bioéticos. Aquí también vamos a tener un experto en ciberseguridad. Y vamos entonces a conocer algunos modelos que se están manejando hacia la parte constructivista y pues todos los horarios de los encuentros sincrónicos en los cuales vamos a trabajar. Vamos a tener entonces los acuerdos de convivencia. Acá les vamos a pedir que por favor siempre tengamos el respeto por la palabra, por los pensamientos de las demás personas. Nosotros empezamos siempre puntuales, la puntualidad en las actividades. Como también soy profesor, sé que en algún momento tenemos inconvenientes, por favor me escribe para mirar cómo le puedo colaborar. Pero la idea es que compramos con todos los cronogramas establecidos, ¿sí? Por favor, cuando vamos a escribir nos escribamos en mayúscula porque eso es como si estuviéramos gritando. En fin, todas las normas de convivencia en medios digitales. Bien, acá está el cronograma, entonces ahí están las fechas. La próxima vez nos encontraremos en marzo 18 a las 2:30, ¿vale? Y vamos a tener una evaluación diagnóstica que cierra el 15 de marzo. Esta no tiene, digamos, puntuación como tal. Si usted tiene un valor bajo, no será tenido en cuenta el valor de la nota, sino el haber realizado la actividad. Y simplemente es una evaluación de saberes previos, nada más. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Arrancamos con el módulo 1, el módulo que nos atañe, y nosotros tenemos 3 actividades acá. La primera es una actividad de asistencia al encuentro sincrónico. Si alguna vez usted no puede asistir, al dar clic, acá tiene una oportunidad para que usted realice un resumen. Al ver el video lo puede volver a ver, genera un resumen y lo sube acá y de esa forma obtiene 40 puntos de 50 puntos, ¿sí? Asistir te da 50 puntos, no asistir pero hacer la actividad te da 40 puntos. En la segunda actividad es un cuestionario. Este inicia el lunes 10, el lunes lo vamos a reiniciar, el lunes 2, vamos a corregir acá, es el lunes 2, empieza el cuestionario con los temas